Bueno, en este video vamos a hablar de análisis de transferencias o de funciones operacionales en base a la configuración de polos y cero. O sea, vamos a ver cómo influye en una respuesta de una transferencia la posición de los polos y ceros dentro del plano complejo. Para eso vamos a arrancar recordando el concepto de polo y de cero, acá en estos dos renglones. Si analizamos el límite de la variable compleja tendiendo un valor, por ejemplo, p sub i de una función operacional, y ese valor es igual a infinito, se dice que esa función tiene un polo en p sub i. Y para el caso de los ceros, si el límite de s tendiendo a un número que puede ser real o puede ser complejo, que para los ceros siempre lo tratamos con z sub i, da 0, entonces quiere decir que esa función tiene un 0 en ese valor. Bien, las funciones operacionales de los circuitos de parámetros concentrados. Circuito de parámetros concentrados se refiere a circuitos con L, R y C como componente, para hacer diferencia de los parámetros distribuidos, que por ejemplo una línea de transmisión o un componente desarrollado en microstrip en una placa de circuito. Esa es la diferencia entre componente concentrado y componente distribuido. Bien, entonces dice: las funciones operacionales HDS y los circuitos de parámetros concentrados lineales e invariantes en el tiempo son cocientes de polinomios, al igual que la mayoría de las excitaciones de S transformadas. Entonces, si las funciones operacionales son polinomios, son cocientes de polinomio, y las excitaciones también son cocientes, la mayoría de las excitaciones son cocientes de polinomio, nosotros sabemos que la respuesta es el producto entre la excitación y la función operacional. Por lo tanto, la respuesta R de S también va a ser un cociente de polinomio. Y está bueno eso de que yo pueda expresar una función como cociente de polinomio, porque puedo poner bien en evidencia los polos y cero. Por ejemplo, en forma genérica, una función de variable compleja que puede representar una función operacional es un polinomio en su numerador, otro polinomio en su denominador. Lo primero que tengo que hacer es reacomodar todo esto y sacar factor común de los coeficientes que afectan a los términos de mayor grado, por ejemplo a sub m y b sub n. Saco factor común y a esto que está acá lo llamo factor de escala. Ahora vamos a ver qué es esto. Y el resto es un cociente de polinomio que lo puedo factorizar, así como está acá, donde queda bien evidente de la posición de los polos y los ceros. Por ejemplo, en este caso, si yo hago tender esta función al valor de p sub 2, o sea, reemplazo s por p sub 2, bueno, la función va a tender a infinito, porque va a ser el denominador 0, entonces va a tender a infinito. Y si yo hago tender esta función al valor z sub 2, bueno, en ese lugar del plano complejo z sub 2 va a haber un 0, porque la función va a tender a 0. Ese es el concepto, digamos, de polos y cero. Ahora vamos a ver para qué sirve esa herramienta. Bien, pero antes acuérdense, ya lo venimos haciendo en los ejercicios, y lo que les comenté acá también, que tengo que calcular bien los polos y ceros sacando, cumpliendo la regla esa de no afectar los términos de mayor grado por una constante. O sea, hay que sacar factor común y dejarlas siempre que la constante sea 1. Y tampoco puede haber una variable dividiendo, como acá, ¿no? O sea, los coeficientes no pueden ser negativos, porque esto es igual a s a la menos 1. Bueno, salvando eso, yo estoy en condiciones de hallar los polos y cero. Bien, el a sub 0 que les mencionaba afecta a la amplitud de la transferencia, pero no a la forma de la respuesta. O sea, puede haber respuestas de distinta amplitud, pero de igual forma, y esos van a tener la misma cantidad de polos y ceros,
pero distinto coeficiente A sub 0. Puede existir ese caso. De hecho existe, ¿no? Bien, y toda la información está en la posición de los polos y los ceros, la información de la transferencia o de la función operacional. En el ejemplo anterior, una forma de dibujar en el plano complejo, acuérdense, el plano complejo es j omega sigma, esta es la variable compleja s, puede tomar valores totalmente reales como acá, o puede tomar valores complejos, o imaginarios si están acá arriba del eje j omega. Ya vamos a ver todos esos casos. Bueno, para la función anterior, volvemos, esta tiene un 0 en menos 2, un 0 en menos 4, un polo en 0, un polo en menos 1 y un polo en menos 3. Entonces, ¿cómo dibujo todo eso? A los polos lo dibujo con una cruz y a los ceros con un circulito. Bien, dijimos, tiene un 0 en menos 2 y otro 0 en menos 4. Bueno, acá me había equivocado y había puesto un polo, pero esto no existe la cruz de abajo, es un circulito. Entonces tiene un 0 acá y otro 0 acá. Y después tiene un polo en el origen, un polo en menos 1 y un polo en menos 3. Acá queda representado el diagrama de polos y cero de esta función. Esta acá. También existen polos y ceros múltiples. ¿Qué quiere decir? Que en el mismo lugar hay más de un polo o más de un cero. Acá tengo 3 ceros en menos 1. ¿Cómo lo represento? Así, entre paréntesis y un numerito que diga cuántos hay. Acá queda a la vista que hay un un polo doble en el origen. Lo represento así. Y después tiene dos polos complejos. Tiene uno en menos 2 menos J1 acá, y otro en menos 2 más J1 acá, y se llama complejos conjugados porque tienen misma parte real y la parte imaginaria tiene distinto signo pero el mismo valor. Eso se llama pares de polos complejos conjugados. Además de este caso de polos y ceros múltiples, también las funciones operacionales tienen polos y ceros implícitos. Estos son polos y ceros explícitos, y un polo y cero implícito puede estar en el infinito si el orden del numerador m es mayor que el del denominador n. Existen ceros en el infinito, ceros implícitos, yo no los veo a simple vista. Y el caso contrario, si el orden del numerador es menor que el del denominador, existen polos en el infinito. Por ejemplo, esta función de acá, tengo que el orden del numerador es menor, porque esto es orden 1 y esto es cuadrado, orden 3. Esto está al cuadrado, porque cuando hago distributiva me queda orden 3. Entonces es evidente que esto es el numerador menor que el denominador. Tiene un cero simple en menos 1, un polo doble en menos 2 y un polo simple en menos 3. Y tiene un cero de orden 2 en el infinito. Ya que cuando yo pruebo el límite de ese tendiendo a infinito, esto me da esto que está acá, y es un cero doble en el infinito. Y me acabo de dar cuenta de algo, que cuando estaba diciendo esto por acá vi esta flechita, y esto es exactamente al revés. Por eso está esta flechita acá, y también lo comprobé con esto. Acá vemos que el numerador, el orden del numerador es menor que el orden del denominador. Entonces sería este caso, pero lo que tiene implícito no es un polo sino es un cero. Acá estamos viendo que esto tiende a 0. Entonces esto es al revés. Bien, seguimos. Los polos y ceros que están ubicados en el mismo lugar se cancelan. Claro. Por ejemplo, yo tengo el producto de una función operacional por una excitación que me da una respuesta. La excitación, la función operacional tiene este diagrama de polos y cero,
tiene un 0 en el origen. La excitación tiene un polo doble en el origen, pero después cuando hago el producto, este 0 de acá se cancela con este polo de acá, y la respuesta va a tener un solo polo en el origen. A eso se refiere con que se puede cancelar polos con 0 cuando están en el mismo lugar. Seguimos. Hay algunas restricciones sobre la ubicación de los polos y ceros de las funciones operacionales. O sea, yo no voy a encontrar un polo en cualquier lado y un 0 en cualquier lado. Ahí tienen que cumplir ciertas normas, digamos. Acuérdense, para la función operacional tipo imitancia, que pueden ser impedancias o admitancias, los polos y ceros son reales o aparecen de a pares complejos conjugados. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede haber un solo polo, por ejemplo, acá arriba, ¿no? Esto es un polo que no es real porque no está en este eje, sino que es complejo, porque está acá, y no puede estar solo ahí arriba o solo acá abajo. Si tiene un polo acá, necesariamente va a tener que tener otro con misma componente real acá. Tiene que ser complejo conjugado. Después tienen componente real negativa o como límite están ubicados sobre el eje J omega. Por ejemplo, no puede pasar al lado positivo. Bueno, por eso mismo acá dice como conclusión, están siempre en el semiplano izquierdo. De acá, incluyendo el eje J omega, a la izquierda. Siempre están los polos de las imitancias. Bien, y tercer ítem, polos y ceros en el infinito y sobre el eje J omega deben ser simples. Bueno, eso está bastante claro. Ahora analicemos las transferencias. Transferencia de tensiones, de corrientes, impedancias y admitancias de transferencia. El primer ítem es igual al anterior. Los polos y ceros son reales o aparecen siempre complejos conjugados. Y después hay otra limitación, otra restricción que dice que para tener una respuesta acotada, o sea que el valor siempre está dentro de un valor máximo o un valor mínimo, los polos deben tener componente real negativa o ubicarse sobre el eje J omega. O sea, deben ubicarse en el semiplano izquierdo, los polos. Pero no dice que no se pueden ubicar en el semiplano derecho. Dice que para que la respuesta sea acotada, los polos tienen que estar en el semiplano izquierdo. Y los ceros no tienen esa restricción. Pueden ubicarse en el lado izquierdo o en el lado derecho del plano complejo. Y cuando la transferencia tiene todos los ceros en el semiplano izquierdo, se lo conoce como función de fase mínima. Bien, los polos sobre el eje J omega deben ser simples, sin restricciones para los ceros. Y para las transferencias de tensión y corriente, el numerador es menor que el denominador, el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Y para las transferencias de impedancia y admitancia, el grado del numerador es menor o igual al grado del denominador más 1. Siempre tiene que ser así. Bueno, veamos algunas configuraciones típicas de respuestas, con una configuración típica de polos y cero, de algunas respuestas. Suponiendo que yo tengo esto, una respuesta de este tipo, esto va a tener un polo doble en el origen. Bien, y eso significa que esto es una respuesta del tipo rampa. Yo ya lo sé porque es la antitransformada de esto, sé que es una rampa, pero si yo no tendría esta transferencia, y si podría ver el diagrama de polo y cero, digo, bueno, tiene polo doble en el origen, esto es una rampa. Bien, polo simple en el origen, un escalón. Una transferencia que tenga un polo simple en el origen es un escalón. Una respuesta es un escalón. Y si no existen polos ni ceros, como en este caso, estoy en el caso de un delta de Dirac. Bueno, polo real negativo, un polito acá sobre el eje real del lado semiplano izquierdo. Bueno, esto me da una respuesta de tipo exponencial decreciente. Si el polo está en el semiplano derecho, la respuesta no tiene que ser acotada, acuérdense, no puede ser acotada, por lo tanto esto va a tender
a infinito. Va a ser una exponencial tipo creciente. Y se dice que el circuito es inestable, porque tiene polos sobre el lado derecho. Bien. Esto es importante, todos los circuitos pasivos, o sea que no tienen transitores, que únicamente tienen R, L y C, son siempre estables. Por tal motivo siempre tienen polos del lado izquierdo. Esto es muy importante. Bien, polos imaginarios conjugados. Polo acá, un polo acá. Polo acá, un polo acá y un cero acá. Esto es una respuesta típica de funciones tipo seno y funciones tipo coseno. Polos complejos conjugados con parte real negativa, con o sin cero. Esto es una respuesta senoidal amortiguada, como en este caso. Cuando veo una configuración de polo bicero así, estoy viendo una respuesta senoidal amortiguada. Fíjense cuál es la diferencia entre esto y esto. Bueno, esto es una senoidal de amplitud constante o coseno, depende si tiene un 0 o no acá. El 0 cambia la fase. Y si esto se corre a la izquierda, es una mezcla entre esto y esto. Porque fíjense, si yo corro esto a la izquierda, lo que voy a hacer es que la amplitud vaya decayendo en forma exponencial. Tiene cierta relación. Bien. Y si lo corro, miren, para la derecha, la amplitud va a ser cada vez más grande. O sea, esto es algo inestable. En el caso de un oscilador, que vamos a ver en la otra materia de electrónica de comunicaciones, vamos a ver que para que sea estable tiene que cumplirse una condición de que los polos van a tener que estar sobre el eje imaginario para que sea sostenida la oscilación. Si no, puede ser este caso, ¿no? Comienza a oscilar, pero por falta de ganancia o por lo que sea, se atenúa la respuesta.